Lo único constante en nuestra vida son los cambios. Bienvenidos todos, mi nombre es Orly Meckler, soy la fundadora de Global Mindfulness Group y les doy la bienvenida a nuestra comunidad donde siempre encontrarás herramientas y apoyo para tu bienestar. El día de hoy nos acompaña la experta en cábala evolutiva Reyes Marinelli, que tiene con ustedes un tema súper interesante sobre la muerte. Hola, vamos a hablar del sendero número 13, del sendero de la muerte. Sé que a veces la imagen en sí os produce como mucho reparo, no gusta, porque tenemos una idea, mediatizada con el tema de la muerte. Le hemos dado una simbología que parece que solamente tiene que ver con tragedias y con desgracias, pero realmente no es así. Realmente este sendero, que es el sendero número 13, como normalmente os recuerdo, acordaros que el árbol de la vida consta de 3 senderos. Está el sendero Yin, el sendero del rigor, el sendero Yang, y luego un sendero intermedio que correspondería al equilibrio, la misericordia, por decirlo de alguna manera. Y este es un sendero donde, estando en el lado Yin, nos habla de un trabajo interno, pero un trabajo interno que se va a dar un poco porque cuando dicen es a la fuerza es porque las situaciones en las cuales la vida nos va a colocar nos va a obligar a trabajarlo. No, hay otros senderos que se viven más como por una decisión personal, ¿no? Porque llega el momento, la persona tiene ese sentir y trabaja ese aspecto. Aquí es porque de una manera u otra va a haber como cierta presión por las circunstancias que nos va a tocar vivir y vamos a tener que trabajarlo. Tenemos que entender que siempre que estamos en un sendero yin, la neurosis va a ser yang. Quiere decirse, la otra polaridad va a ir al otro extremo. Para que nos entendamos, eso de las polaridades es, por ejemplo, si es una persona en yin, vamos a pensar, es una persona muy tranquila, cuando tenga una neurosis yang, se va a ir al otro extremo, se va a ir a una persona muy descolocada, con muchísima actividad. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las características normalmente que tiene que ver con este sendero cuando no viene bien aspectado. Y también es importante que sepamos que no es lo mismo que este sendero aparezca en el sendero de origen que en el de transformación o en el de destino. ¿Por qué? Porque si este sendero nos aparece en el sendero de origen, nos va a hablar de que es algo que traemos pendiente de una vida pasada y que vamos a tener que trabajarlo hasta nuestra edad de transformación. La edad de transformación sale de unos cálculos que se hacen con nuestra fecha de nacimiento. Y aparte tiene una serie de características que si hay algún cero dentro de nuestra fecha de nacimiento, por ejemplo, el 1 del 10 del 60, tenemos un 10 y un 60, hay 2 ceros. Bueno, pues eso significa que aparte de la edad de transformación, que pueden ser los 18, tengo 20 años más de turbulencias, que pueden ser en el espíritu, en el alma o en la materia. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque cuando llega nuestra edad de transformación, si no hemos llegado a trabajar lo que trae este sendero consigo, que lo trae en el lado retrógrado, porque si yo tengo que aprender algo, primero lo tengo que vivir sin saberlo, por decirlo de alguna manera, si no ya lo tendría trabajado. Entonces significa que cuando he llegado a la edad de transformación no lo he conseguido limpiar, trabajar, y entonces se me aumenta, depende en qué aspecto sea, si es en el espíritu, si es en el alma o en la materia, 10 años más por cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, esa persona que tenía la transformación a los 18, si luego tiene 20 años por el 10 y por el 60, su transformación se va a producir a los 38, no a los 18. Es como, me pongo más tiempo porque veo que no estoy haciendo la tarea que tengo, ¿no?
Entonces, vamos a suponer que esta persona o bien lo trae en el origen o bien lo trae en la transformación. Y nos habla de ese trabajo interno, es una persona que durante su vida previa o en el origen hasta la transformación ha vivido una vida muy hacia afuera, ¿no? Muy pendiente de lo externo, del ambiente social, quizá en una búsqueda típica de las personas que son muy perfeccionistas, donde quieren tener todo bajo control. Esto nos puede sonar a muchos, ¿no? Y entonces esto lo que produce es que la persona esté tremendamente disociada de sí mismo. ¿Por qué? Porque si yo estoy viviendo de cara a la galería, entonces lo que significa es que no estoy haciendo caso, por ejemplo, a mi intuición. ¿Cuántas veces en la vida nosotros hemos hecho cosas porque pensábamos que teníamos que hacerlo, pero había algo dentro de nosotros que nos decía, esto como que a mí no me termina de resonar? Y vamos a poner un ejemplo. Todas esas personas, ya sabemos que a veces la vida en familia no es todo lo fácil que nos gustaría. Y entonces, por ejemplo, esas personas que tienen por costumbre los domingos ir a comer a casa del padre o de la madre, hacer reunión familiar, vamos. Y resulta que la persona cada vez que va a esa reunión familiar en domingo, pues va con mal cuerpo. O sea, va con ese sentimiento de voy porque me siento obligada a ir, pero en el fondo de mi ser no deseo ir. Vale. Esto sería un condicionamiento, porque hay una creencia de que por lealtad a la familia yo ese domingo tengo que ir con la familia. Pero hay una disociación con lo que realmente la persona siente. Porque si resulta que no tengo una buena relación y terminamos todos los domingos como el Rosario de la Aurora, para que nos entendamos, pues seguramente no debería ir. Pero como tengo esa creencia de que si no voy soy un mal hijo, pues entonces voy y entro en conflicto con lo que yo realmente siento. Y no estoy escuchando mi voz interior. A eso llamaríamos estar disociados de nosotros mismos. Cuando hay algo dentro de nosotros que nos está diciendo que no deberíamos hacerlo, pero los condicionantes externos hacen que lo hagamos. Entonces, este sendero va a venir muy reflejado cuando la persona se encuentre disociada de sí mismo en cualquiera de los aspectos que se dé en nuestra vida, que puede ser en el ambiente familiar, en el social o en el laboral, ¿no? Que van a ser esos tres frentes donde normalmente vamos a tener algún tipo de conflicto. La persona lo que hace es que en el fondo no se reconoce y crea lo que son personajes. Y si no, vamos a hacernos la pregunta de, ¿nosotros nos comportamos igual en el ambiente familiar que en el ambiente social, que en el ambiente laboral? Vamos a ver que no. ¿Qué hacemos? Pues en cada uno de esos ambientes pues adoptamos un personaje, un rol diferente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pensamos que vamos a ser más aceptados si funcionamos de una manera u otra. Por ejemplo, una persona que tenga un carácter determinado, a lo mejor no tenga muy buen humor, a lo mejor intenta estar de mejor humor cuando está en el ambiente social para ser aceptado. O incluso lo podemos ver mucho, por ejemplo, en los adolescentes, en las personas como más jóvenes, ¿no? Que en un momento dado hacen cosas para ser aceptados dentro del grupo, aunque en el fondo eso realmente no vaya mucho con ellos, ¿no? Pero como lo hacen los demás, pues yo lo tengo que hacer si me quiero sentir acogido por el grupo. Entonces, en todas estas situaciones, realmente lo que sucede es que nos estamos traicionando a nosotros mismos. Estamos dejando de ser auténticos por encajar en el sistema, encajar con las personas de nuestro entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente pues, van a surgir un tipo de emociones como pueden ser los celos, la rabia. También son personas, tenemos que tener muy claro que estas personas que normalmente tienen un carácter un poco potente, vamos a llamarlo de esa manera, son personas que necesitan que se les ponga límites. Porque a veces parece que por no querer entrar en conflictos no ponemos límites a los demás y lo vamos pasando y lo vamos pasando
y al final esto es un grave perjuicio para la propia persona, porque lo que hacemos es reforzarles un comportamiento, sea el que fuere, ¿no? Entonces, para que esto se dé, lo primero que tenemos que hacer para que se produzca esta transformación, porque estamos hablando que este sendero, en el fondo, es un sendero de transformación. Para que se dé una transformación, ¿qué tiene que suceder? Que algo antiguo deje paso a algo nuevo. Es como una muerte y resurrección, es como un reinventarse. Es como quitarnos esa máscara y rendirnos. ¿Rendirnos a qué? Rendirnos a lo que el universo coloca delante de nuestra vida desde una aceptación, no desde una resignación. Me gusta siempre recordar esa gran diferencia, porque a veces lo confundimos entre lo que significa resignarnos con lo que está sucediendo a realmente aceptar lo que pasa. El resignarme me lo como con patatas, aunque no me guste, pero hay un rum dentro de mí donde no me genera estar conforme. Cuando yo acepto, realmente lo que sucede es que no me cuestiono absolutamente nada. Acepto que esto es así porque para mí tiene algún tipo de aprendizaje. Si no es así y estoy metiéndome en un diálogo interno de el por qué me tiene que pasar esto a mí y otra vez entraríamos ahí en un victimismo, ¿no? Y en un victimismo que al final lo que hago es resignarme para evitar el conflicto, pero no estoy aceptando esa situación. Normalmente todo lo que sucede de esta manera es porque viene de la mano de un gran miedo al cambio. Esa famosa frase de estar acomodados a la zona de confort, ¿no? Que es una palabra ahora ya muy utilizado, al final lo que significa es que todo lo que sea movimiento significa que a mí hay un refrán que me gusta que dice que se utiliza mucho, ¿no? Que dice más vale malo conocido que bueno por conocer. Esto al final lo que hace es justificar que no nos movamos. Entonces, vamos a dejar todas esas frases hechas que al final las damos por válidas y las integramos en nuestra vida, ¿no? Porque además la palabra tiene mucho poder y si yo al final me voy justificando con una serie de frases o de palabras que suenan más o menos amables, lo que va a impedir es que yo me mueva. Y aquí este arcano de los 22 que hay es uno de los que implica movimiento. Movimiento para que se produzca esa renovación. Por ejemplo, en este caso, si nosotros nos fuéramos al cuerpo, ¿dónde se refleja todo lo que tiene que ver con este arcano? Que al final son miedos. No nos olvidemos que está el miedo detrás de todo esto. Se refleja en los riñones. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo a la incertidumbre de qué va a suceder mañana, ¿no? Porque yo sé que con lo que estoy haciendo ahora el tema va X, de una manera determinada, aunque no me guste. Pero si yo muevo ficha, no tengo ni idea de qué es lo que va a suceder. Y tengo tanto miedo a ese cambio que no me voy a mover. Luego otra parte del cuerpo que también asocia mucho este sendero y estos miedos son las caderas. ¿Cuánta gente hay que le duelen las caderas? Sobre todo cuando vamos teniendo ya unos poquitos de años. Y lo que están demostrando este síntoma, por decirlo de alguna manera, es esa rigidez y esa dificultad para podernos adaptar a los cambios que podamos tener. Y tenemos que entender que todo lo que sea flexibilidad, que todo lo que sea el que yo abrace de una manera u otra, aunque no lo entienda en el momento, todo aquello que la vida me vaya trayendo y yo lo pueda acoger con cierta flexibilidad, me va a dar la posibilidad de poder entender cuál es mi aprendizaje en ese tránsito. No nos olvidemos que aquí venimos a aprender, no venimos a pasearnos. Es así de claro, eso que a veces cuesta ver esto. No venimos a pasearnos, venimos a aprender y el aprendizaje no está exento ni de esfuerzos ni de situaciones complicadas, incluso de enfermedades. ¿Cuántas personas que han pasado por una enfermedad grave? Que eso sería también como otra muerte. Imaginaros una enfermedad grave de la que la persona sale.
ahí hay una muerte y un renacimiento. ¿Por qué? Porque esa persona, si ha sabido transitar por esa enfermedad y ha sido capaz de extraer un aprendizaje de ahí, os aseguro que su vida va a tener un cambio total de lo que es realmente su escala de valores. A cosas que antes le podía dar importancia, como puede ser toda la parte material, eso se va a quedar ya como muy abajo de su lista, ¿no? De su pirámide de Maslow, cuando nosotros decimos cuáles son las necesidades del ser humano, ¿no? Realmente su escala de valores va a cambiar profundamente, porque va a darse cuenta que el tiempo, el que tenemos aquí y ahora, es bastante limitado como para que nos podamos permitir el lujo de desaprovecharlo. Entonces va a poner arriba de sus preferencias cosas que son mucho más importantes, como que tienen que ver más con el sentir que con el hacer. Si pensáis, somos una sociedad, nos hemos convertido en una sociedad que todo se reduce al hacer. ¿Hacer para qué? Y nos olvidamos realmente del sentir. Y si estamos en el hacer, no vamos a ser capaces de poder sentir qué es lo que nos produce realmente ese placer interno. No ese placer que nos venden, ¿no? De comer una comida muy rica, tener unas relaciones íntimas maravillosas, estar con el chico que me encanta. No, es ese sentirnos plenos pero por dentro, ¿no? Y también tenemos que entender que lo único que hay realmente constante en nuestra vida son los cambios. O sea, es que la vida es un permanente cambio. Y si no, analicemos qué ha sido de nuestra vida a lo largo de todos estos años, independientemente de que tengamos 30, 50, 60. ¿Dónde hemos vivido? ¿Cuántas veces nos hemos movido? ¿Cuántas veces hemos emprendido cosas que han podido salir, han podido no salir, pero que de todas hemos aprendido? Y una de las cosas más importantes es tomar conciencia de a todas aquellas cosas que realmente tenemos apego. Porque lo que va a suceder es que cuando vivimos este sendero, si este sendero sale en nuestro árbol como algo que tenemos que trabajar, vamos a tener un montón de crisis y de carencias, porque si yo no paso por esas crisis y esas carencias, no voy a poder aprender que realmente esas carencias de las que me quejo realmente no son tan importantes, ¿no? Entonces, es toda esa parte del desapego, sobre todo del desapego, podemos mirarlo a nivel material y podemos mirarlo también a nivel emocional, ¿no? Por ejemplo, toda esa parte material la tenemos clara, pero, por ejemplo, el apego a las personas y a los seres que, por ejemplo, pasan por nuestra vida, imaginaros una relación de pareja que se termina, ahí hay un tránsito también de muerte, porque es algo que termina y seguramente empezarán otras circunstancias totalmente distintas, o será una circunstancia de reconocerme estando en soledad y aprendiendo a vivir en esa soledad, o con el regalo de que en un futuro aparezca otra pareja con otras características donde yo tengo que aprender otro tipo de cosas, ¿no? Pensar que todas las personas y todas las situaciones que realmente vivimos son situaciones de aprendizaje. No me quiero poner pesada con este tema, pero es que hasta que eso no lo aceptemos de una manera natural, no forzando, nos va a costar mucho ir aceptando los cambios que se puedan producir en esta vida. Y realmente no van a ser pocos los cambios, porque la vida es esto, realmente. La vida es ir aceptando todos esos cambios que se puedan ir dando. Tenemos que pensar que nuestra mente está constantemente proyectando lo que creemos que debería ser. Y como os comento en muchas ocasiones, y eso está basado más que nada en esa educación que se recibe a través de la sociedad, a través de nuestros padres, a través de nuestros ancestros, porque todavía depende de dónde hay arraigadas costumbres y hábitos que arrastran ya muchos años, por decirlo de alguna manera, y que les cuesta evolucionar, les cuesta tener una mirada más amplia. Y aquí la vida cada vez corre más rápidamente
y tenemos que estar como muy atentos a poder adaptarnos y aceptar todo lo que la vida nos vaya trayendo de una u otra manera y no desde el cuestionamiento. Yo siempre os invito, yo lo aprendí a hacer y para mí fue una de las claves, que cada vez que me sucede algo, antes de catalogarlo si es bueno o si es malo, realmente la única pregunta que me permito hacerme es ¿cuál es mi aprendizaje en esta situación que se está dando, ¿no? Si yo me hago una pregunta incorrecta, la respuesta va a ser siempre incorrecta. Entonces, el buscar el por qué y es caer normalmente en un victimismo. ¿Y por qué me tiene que suceder a mí esto? Pues te van a venir todo tipo de respuestas que normalmente implican un victimismo, ¿no? O sea, yo no he hecho nada para merecerme esto. En cambio, si digo, ¿para qué? ¿Para qué está sucediendo esto? Pues a lo mejor esto está sucediendo para que yo me dé cuenta que tengo un apego muy grande a la parte material o que tengo un apego muy grande, por ejemplo, a las relaciones sociales. Y si profundizo un poco más, me voy a dar cuenta que realmente no sé estar solo, no sé manejarme a solas con mi ser y entrar en esos diálogos internos. Entonces, bueno, al final todas estas situaciones lo que sirven es para que vayamos descubriéndonos, que esto es lo más importante de todo, que independientemente del sendero por el que vayamos transitando, todos van a traer un aprendizaje. Unos van a ser de desapego, otros van a ser de aprender a lidiar con el tema de la justicia o la injusticia, con el tema del poder, con el tema de la espiritualidad. Cada uno va a tener que lidiar con lo que le toque vivir en esta encarnación. Entonces, bueno, yo os lanzaría una pregunta que me gustaría que pudierais responder, es ¿a qué tenéis vuestros mayores apegos? ¿Qué os impide realmente hacer esa transformación que cada uno de nosotros necesitamos en algún aspecto? Así que con esta pregunta me despido de vosotros, esperando un nuevo encuentro donde poder compartir. Gracias.